Muy buenas noches, señoras y señores. Una vez más retomamos su programa o su podcast Diálogo Patriota. Ya tenemos con nosotros al congresista Jorge Montoya, con quien vamos a analizar o vamos a tocar el tema de hoy que se titula Análisis legislativo y destitución de la Junta Nacional de Justicia en el Perú, para lo cual contamos con la participación de nuestro invitado, el destacado profesional, un abogado conocido a nivel nacional, el doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano Serrano, profesor de Derecho Penal de la Escuela de Posgrado de la Universidad San Martín de Porres, quien nos va a acompañar durante este podcast en esta noche. Almirante, muy buenas noches. Buenas noches, Rubén. Gracias por hacer la introducción. Buenas noches, doctor. Un gusto tenerlo con nosotros. Nos va a servir de mucho esta noche escuchar sus opiniones de un tema que ha sido tan discutido en los últimos días. Almirante, muy buenas noches. Es un verdadero honor estar con usted en esta oportunidad y aquí me pongo a su disposición. Y para entrar en materia, le quería comentar a todo el público que nos acompaña que esta denuncia constitucional 373, que es la remoción de la Junta, la presenté el año pasado en el mes de mayo, el 10 de mayo de 2023. Fíjense cuánto tiempo ha demorado para llegar al Congreso y tener un resultado. Esos son los plazos que tiene los reglamentos del Congreso para evitar que hayan atropellos. Esta reunión se llevó a cabo en una sesión llena de tensiones, ¿no? Todo el mundo a la expectativa de qué cosa iba a pasar. Se hablaba mucho de que si se tenían o no se tenían los votos. No, el asunto es que se llevó a la votación y en la votación logramos remover a 2 de sus miembros. Y esto no nos gustó mucho, pero era el resultado final. ¿Qué pudimos apreciar en esto? Que había un manejo de larga distancia sobre la bancada de Alianza para el Progreso para poder manejar el resultado final de la votación. Y ellos salvaron a los otros 5 que quedaban, ¿no? Entonces, hay una influencia política, definitivamente. Este es un tema político, pero la falta que habían cometido ellos no era una falta política, habían infringido la Constitución y teníamos que sancionarlo de la forma que corresponde y que está indicada en nuestros reglamentos y en la misma Constitución. Pero bueno, al fin y al cabo se llevó las sesiones sin novedad. Han terminado el día lunes, porque por motivo de tiempo no se logró terminar la votación de uno de los funcionarios de la Junta Nacional de Justicia que faltaba, y eso se hizo el día lunes, donde también fue protegido esta vez por los fujimoristas y los de Alianza para el Progreso. Nos llamó la atención, pero bueno, la política es así, tenemos que ir cambiándola poco a poco, y nosotros vamos a continuar con los temas pendientes que tenemos con la Junta, porque no puede quedar en el aire una sanción de esta naturaleza. Todos han cometido la misma falta, todos. Tienen que ser sancionados por igual. Sin embargo, con este tema de las votaciones, 2 han sido sancionados como corresponde y 5 han pasado libres. Y eso no es adecuado, no es por decirlo menos, no es ético, no es justo, no es equitativo. Pero seguiremos para adelante. Ahora, después de esto nos hemos dado cuenta de que la doctora Tello no quiere aceptar el resultado, está buscando una serie de subterfugios para no hacerlo, está yendo contra la ley, está cometiendo delitos ya. Bueno, estas cosas y los otros puntos que aún no hemos tocado, vamos a conversarlo con el doctor Pacheco Mandujano, que es experto en estos temas y todos ustedes lo conocen, la precisión que da de sus argumentos y cómo lo puede explicar de una manera tan clara. Le cedo la palabra, doctor.
Bueno, muchas gracias. Me parece que para poder desarrollar este diálogo, almirante, hay que partir por los datos iniciales, ¿no? ¿Cuál ha sido la causa generadora de esta denuncia constitucional 373 que usted presentó en su momento? Ha sido la infracción grave constitucional al artículo 156, inciso 3 de la Carta Política, que establece que para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se requiere, entre otros requisitos, ser mayor de 45 y menor de 75 años. Evidentemente, el texto constitucional se refiere al ingreso y permanencia de quienes van a ocupar el cargo de miembros integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Yo no sé hasta el día de hoy cómo podríamos llamar a los miembros, simplemente de esa forma. En todo caso, cuando existía Consejo Nacional de la Magistratura se les llamaba consejeros por el Consejo. Estos señores, miembros de la Junta, diremos, serán junteros, ¿no? Algo por el estilo. Pero en fin, entonces, este artículo 156, inciso 3, reitero, hace referencia al acceso y permanencia de los miembros que formarán parte de la entidad. No obstante, de una manera sumamente mañosa y quebrando la Constitución nuevamente por otro ámbito, la Junta, presidida por el señor Aldo Vázquez en su momento, interpretó, entre comillas, que esa disposición constitucional no tenía que ver con el acceso y la permanencia de los miembros, sino únicamente con el acceso. Vale decir, según la idea de estos personajes, el margen etario solamente tiene que ver con los postulantes, ¿no? Sin embargo, el texto constitucional es absolutamente claro. Y existe un principio que señala que in claris non interpretatio, decían los romanos. Es decir, en la claridad no corresponde una interpretación. Cuando el artículo 156 señala textualmente que para ser miembro de la Junta se requiere, ¿no?, inciso 3, ser mayor, evidentemente está haciendo referencia a la condición de la persona que accede y permanece dentro de la entidad. De lo contrario, el texto constitucional habría dicho, para ser postulante se requiere de, ¿no?, cosa que no señala la Constitución. Ahora bien, si esta claridad no le resulta clara, sin embargo, a estos miembros o exmiembros, ya me refiero a Aldo Vázquez y Inés Tello, y a los todavía miembros de la Junta, además, ellos se valieron de una interpretación realizada por Servir, entidad perteneciente a la presidencia del Consejo de Ministros, que curiosamente fue dirigida en 2 oportunidades por el señor Juan Carlos Cortés Carcelén. ¿Quién es este señor? Este señor que llega a la Junta Nacional de Justicia, en primer lugar, formó parte de la comisión de 3 personas que se encargaron de evaluar, es decir, de aplicar, de tomar el examen a quienes en su momento fueron los candidatos a la Junta Nacional de Justicia. Y curiosamente, graciosamente, después de que se seleccionara a los 7 titulares y a los accesitarios, el señor Juan Carlos Cortés Carcelén es convertido en uno de los primeros actos oficiales de la Junta Nacional de Justicia en secretario general de la entidad. ¿Cómo es posible que quien tomó el examen terminara llegando a ocupar el segundo cargo más importante después de la presidencia de la institución? Esta evidente colisión
de intereses dejaba al descubierto algo sumamente sospechoso. Pero no se trataba solamente de una suerte de premio con el que se designaba a tan importante cargo a esa persona, sino que además el señor Juan Carlos Cortés Carcelén es profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde el señor Aldo Vázquez fue decano de la Facultad de Derecho primero y después se convirtió en vicerrector académico. Es decir, Juan Carlos Cortés Carcelén ya llegaba como subordinado de Aldo Vázquez en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y pasaba a convertirse en su evaluador. Si nosotros empezáramos a pensar en términos lógicos, aquí podría generarse una serie de hipótesis sobre el particular que la dejaremos para otro momento. Pero mantengámoslo todavía entre paréntesis. Lo importante es que este personaje, que reitero, condujo a la institución Servir hasta en 2 oportunidades, evidentemente guarda todavía estrechas relaciones con personas que seguramente quedaron todavía supérstites después de su salida de Servir y en consecuencia podían realizarle favores. Uno de esos favores fue emitir un pronunciamiento, una opinión según la cual el artículo 156, inciso 3 de la Constitución no se refiere al acceso y permanencia de los miembros de la entidad, sino únicamente a los postulantes. Obviamente se trataba de una dirigida e intencionada forma de leer la Constitución, que desde el punto de vista de la interpretación constitucional definitivamente no constituye un argumento válido. Es más, el argumento es tan débil que luego tuvieron que agregar que el señor Blume Fortini, en el momento en el que formó parte de la Comisión de Evaluación de los Postulantes, opinó que ante la pregunta y respuesta realizada a la señora Inés Tello, que estaba próxima en meses nada más en ese momento a cumplir 75 años de edad, que el mandato era por 5 años, ¿no? Y pretendieron convertir la opinión del señor Blume Fortini como si se tratara de una santa palabra que se encuentra por encima de la Constitución. A la debilidad de la interpretación, entre comillas, del texto constitucional se agregaba otra debilidad más. Y entonces, en este escenario, la Junta decide realizar una interpretación constitucional en abstracto en base a ese informe de Servir. Y esa interpretación en abstracto recoge íntegramente el contenido de ese informe de esta entidad. Aquí tenemos un problema adicional al quiebre, a la infracción al 156, inciso 3 del texto político, porque la Junta Nacional de Justicia no está llamada a realizar interpretaciones constitucionales en abstracto. ¿Qué cosa significa esto? Que los miembros de la Junta no pueden atribuirse funciones que por mandato constitucional están conferidas únicamente al Tribunal Constitucional y al Parlamento Nacional, que son las dos entidades en las cuales sí se puede realizar interpretación constitucional en abstracto. Pero la Junta Nacional de Justicia, a lo más, puede realizar un control de constitucionalidad conocido con el nombre de control difuso, que significa que en la tramitación de casos concretos, cuando encuentran colisionada una norma legal con una norma constitucional, ellos deben preferir la aplicación de la norma constitucional sin realizar interpretación en abstracto y aplicando
esa preferencia constitucional para el caso concreto. Este evidentemente no era el caso. Con lo cual entonces se agregaba una infracción constitucional más. En ese momento presidía el señor Aldo Vázquez y la decisión fue completamente aceptada por todos los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, con lo cual entonces se permitió que la señora Inés Tello continuara ejerciendo en el cargo después de pasada la edad. Ahora bien, como usted lo ha señalado, y estos días lo hemos visto, después del día viernes, el sábado, el domingo, y ayer lunes y hoy martes, la señora Inés Tello se ha ido paseando por los medios de comunicación, radio, televisión y prensa escrita, de aquellos medios de comunicación que tienen filiación progresista, que es al sector político al cual no solamente se inclinaron siempre los miembros de la Junta desde sus orígenes, sino que además es el sector político que los apoyó febrilmente durante todo este tiempo. Y la señora Inés Tello ha manifestado que ella sigue siendo miembro integrante de la Junta Nacional de Justicia, pero además ha agregado un elemento más. Ha dicho que ella va a seguir luchando, entre comillas, por sus derechos, porque considera que el Parlamento ha tomado la decisión de inhabilitarla porque ella es, y voy a utilizar su propia expresión, porque ella es vieja. Y en consecuencia existe un acto de discriminación contra una persona de la tercera edad que añadidamente es mujer. Fíjese usted, con este argumento, la señora Inés Tello comete dos falacias. ¿Qué cosa es una falacia? Una falacia es un razonamiento lógicamente incorrecto, en el cual no necesariamente a veces se tiene que mentir o decir una falsedad, sino que se trata de un juego de palabras o una manipulación de la contextualización de las palabras para conducir a los interlocutores a la generación de razonamientos lógicamente equivocados. Por ejemplo, si yo digo, el burro de José rompió la ventana, no estoy diciendo una mentira, pero mi expresión es tan vaga que puede ser interpretada como que le estoy insultando a José, por un lado, llamándole burro, o por otro lado, que estoy hablando del animal de propiedad de José. Eso es una falacia. En el caso de la señora Inés Tello, ella ha argumentado dos falacias. La primera, la que en lógica conocemos con el nombre latino de ignoratio elenchi, que significa trasladar el objeto de la discusión, desarraigándolo de su contexto original y trasladándolo a un escenario completamente distinto. Y en efecto, cuando la señora dice, a mí me han votado por ser vieja y por ser mujer, está llevando la discusión a un plano que no corresponde, porque a la señora se le ha impuesto la sanción de inhabilitación no porque sea, como ella dice, vieja ni tampoco mujer, sino porque ella se ha sobrepasado el límite máximo que la Constitución política le impone a cualquier ciudadano peruano que pretenda, si reúne los cargos formales, llegar a ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. Pero fíjense la habilidad que tiene ella, que es una habilidad característica de la progresía, ¿no? De desviar la atención llevando el objeto del debate a otro escenario completamente distinto, donde además comete una segunda falacia, que en lógica se le conoce con el nombre de la falacia del argumentum ad misericordiam, es decir, esta intencionalidad de generar pena, de generar tristeza, de generar identificación con una persona que se presenta como vulnerable. Porque claro, cuando ella dice, a mí me votan por vieja
y yo puedo seguir sirviendo a la sociedad, además de que está desviando el objeto de debate, está introduciendo un elemento de piedad, un elemento de tristeza, un elemento de pena, presentándose como una víctima, aun cuando ella dice, a mí nunca me ha gustado presentarme como víctima, pero lo está haciendo, ¿no? Y entonces procura captar la sensibilidad de la ciudadanía, según la cual se pretende escarbar en lo más profundo del corazón de los peruanos, para reclamar y decir cómo es posible que a una persona por su edad, siendo representante de la tercera edad, se la haya votado de su trabajo cuando todavía puede servir mucho a la sociedad. Esta es una tremenda maldad, una tremenda injusticia que ha cometido la representación nacional en el Congreso de la República. Eso es lo que se está buscando realmente. Pero aquí nadie está discutiendo ese tema, en absoluto. Ni que ella es mujer, ni que sea, como ella misma dice, vieja. Esas son manipulaciones y apelaciones a la sensibilidad que desvían el objeto de atención. Todo funcionario público tiene una edad tope y límite de la cual no puede sobrepasar. Los magistrados del Poder Judicial y de la Fiscalía, llegados a los 70 años, tienen que dejar el cargo. Son personas lúcidas que pueden seguir sirviendo a la sociedad, sin duda alguna, pero ya no en condición de magistrados del Poder Judicial ni de la Fiscalía. Los profesores universitarios, llegados a los 75 años, deben dejar el cargo de docentes universitarios, no porque sean viejos, sino porque la ley así lo establece. ¿Pueden, después de los 75 años, con lucidez, seguir siendo profesores? Claro que sí, pero ya no como profesores de la carrera universitaria, quizás como contratados, pero tienen que cumplir la ley. Entonces, la señora Inés Tello no es una excepción a la regla. Ella no tiene corona. Todos tenemos que cumplir la ley. Y si un juez como la señora Inés Tello incumple la ley, imagínense, ¿con qué derecho, con qué moral puede luego reclamar el cumplimiento de la ley? Aquí hay un trasfondo, y el trasfondo es de naturaleza eminentemente político. El interés que tiene el caviarismo en el Perú de tener controlada la Junta Nacional de Justicia. Ese es un bastión que ellos lograron obtener después del quebrantamiento del orden constitucional y la desaparición del Consejo Nacional de la Magistratura. Y gracias a esa entidad, el día de hoy se tiene efectos en los nombramientos y designaciones, ratificaciones y sanciones a jueces y fiscales, amigos y enemigos. Y por él, el control de la Fiscalía y del Poder Judicial. Por lo tanto, lo que ha realizado el Congreso de la República el día viernes es perfectamente legítimo y además es constitucional, porque es facultad de la Constitución Política del Estado. Los lloriqueos plañideros de la señora Tello, que a la edad que tiene ya debería demostrar madurez del alma, sosiego y capacidad para poder transmitir enseñanza, lamentablemente son perdidos y se convierten en llantos de bebé que se lanzan al piso a hacer pataletas cuando no se les compra lo que ellos quieren. Un Estado de Derecho no se construye de esa manera. Lamentablemente lo vemos todos los días cuando tratamos de construir Estado de Derecho y democracia y además institucionalidad. Y qué lástima que personas de la edad que ostentan la señora Tello, el señor Aldo Vázquez, cuando deberían convertirse en maestros de vida, terminen siendo ejemplo de exactamente todo lo contrario. Sí, doctor. Bueno, eso es lo que le puedo manifestar, almirante. Sí, muchas gracias por su explicación, que ha sido muy clara, ¿no?
Yo quería comentarle lo siguiente, que vamos nosotros a continuar viendo los puntos que han cometido faltas para poder seguir sancionándolos. No una persecución, sino simplemente para aplicar la justicia como corresponde. Y también quería hacerle una consulta. Estas negaciones de la doctora a aceptar el fallo, ¿se convertirán en delito en algún momento? Sí, sin duda, sin duda. Fíjese, la señora Inés Tello tiene como escudero jurídico, vamos a decirlo así, a un abogado que realmente dentro del gremio deja mucho que desear, ¿no? Me estoy refiriendo al señor Omar Cairo. Este señor se ha convertido en una suerte de creador de doctrina pseudojurídica, ¿no? Una suerte de ocultismo jurídico, ¿no? Con sus ingeniosas invenciones. Hasta donde se tiene conocimiento, él fue quien creó este concepto de la denegatoria fáctica, que no existiendo en la Constitución, sin embargo, utilizó el inhabilitado Martín Vizcarra para cerrar inconstitucionalmente el Congreso de la República el 30 de septiembre del año 2019, cometiendo un golpe de Estado, ¿no? Lo cual felizmente ya el Tribunal Constitucional ha ratificado, aunque nosotros lo dijimos desde el primer día. Y este cuento de la denegatoria fáctica fue un concepto sin contenido, pero políticamente útil, que provino de la, por lo visto, enorme imaginación ocultista del señor Omar Cairo. Ahora nos sorprende con una nueva creación. Ha presentado, juntamente con la señora Inés Tello, un recurso de inexistencia. Fíjese usted, ese recurso no existe en el ordenamiento procesal constitucional. Recurso de inexistencia, ¿no? Con esto se inaugura entonces una nueva era del derecho procesal constitucional o del derecho parlamentario, ¿eh? O procesal parlamentario, ¿no? Y gracias a estos cuentos, la señora Inés Tello se resiste a cumplir el mandato del Congreso de la República y pretende seguir formando parte de la Junta Nacional de Justicia. Pues desde el día en el que esta señora se resiste a ejecutar una disposición que es constitucional y absolutamente legal y legítima, comete ya el delito de desobediencia a la autoridad tipificado en el Código Penal. Y si la administración, la jefatura de personal de la Junta, se atreviese a pagarle una remuneración a esta señora, cometería en conjunto el delito de peculado por estar realizando cobros de manera ilegal. Como ha sucedido, por ejemplo, el día de hoy lo hemos descubierto y lo ha puesto en conocimiento la ex procuradora Catherine Ampuero. Resulta que el señor Daniel Soria, que cesó en el cargo de Procurador General de la República en noviembre del año pasado, hasta el día de hoy ha seguido cobrando su sueldo. ¿Cómo es posible? Si él ya no forma parte de la entidad. Eso se llama peculado. Entonces, sucedería lo mismo con la señora Inés Tello. Ojalá que por las canas que ya pinta hace rato, recapacite y medite y acepte hidalga y honorablemente la sanción que le ha impuesto merecidamente el Parlamento Nacional. Nosotros vamos a continuar haciendo cosas concretas, ¿no? Reales y no ficticias ni inventadas como la de su abogado. Una de ellas, por ejemplo, es ver si el abogado ha sido pagado con dinero del Estado. Una vez perdido el caso, el responsable es el mismo que ha sido acusado. O sea que vamos a hacer una investigación, preguntar a ver si nos contestan con la verdad y haremos la denuncia correspondiente, en caso no sea cierto. Después, justamente lo que comentó usted al inicio,
del secretario general de la Junta Nacional de Justicia. Tomamos conocimiento de ese tema, lo analizamos y hemos presentado una denuncia a la Fiscalía de la Nación el día de hoy en la tarde, ¿no? Le voy a leer la última parte nada más para no alargar. De esta forma, señor fiscal de la Nación, en mi condición de congresista de la República y ciudadano, cumplo con mi obligación legal de poner en conocimiento de la autoridad competente una noticia criminis surgida en el marco de una investigación parlamentaria, la misma que ha concluido su trámite en el Poder Legislativo, encontrando responsabilidad en parte de los denunciados en esta medida. Solicito la intervención del Ministerio Público en su condición de titular de la acción penal pública para que inicie las investigaciones correspondientes contra el no aforado Juan Carlos Martín Vicente Cortés Carcelén en la instancia fiscal pertinente, así como las investigaciones respecto de los aforados Imelda Julia Tumilián Pinto, Aldo Alejandro Vázquez Ríos, Henry José Ávila Herrera, Antonio Humberto de Laza Barrante, María Amabilia Zavala Valladares, Luz Inés Tello de Ñeco y Guillermo Santiago Tomber Villarán, en su relación con el denunciado Cortés Carcelén. ¿Qué le parece, doctor? Bueno, felicitaciones por esa decisión que ha tomado usted, almirante. Fíjese, fui yo la persona que denunció públicamente por primera vez en el año 2020 en el programa de los señores Rafael Rey y José Barba Caballero, este mínimamente conflicto de intereses que se presentaba con el señor Juan Carlos Cortés Carcelén. Y sin embargo, los medios de comunicación de la más media, es decir, de la prensa masiva, concentrada, no tocaron el tema en absoluto, porque nosotros hemos tenido que sufrir y seguimos sufriendo de alguna manera, me refiero a nosotros los peruanos en su conjunto, una prensa absolutamente manipulada o que manipula la conciencia social y que lógicamente pinta la agenda nacional de acuerdo a los intereses políticos de la progresía que están muy alineados con la corrupción de Odebrecht. Eso también queda absolutamente claro. Por eso es que cuando yo puse en conocimiento de este hecho que se había cocinado en la Junta Nacional de Justicia y que comprometía no solamente a Aldo Vázquez, sino a los otros miembros integrantes de la entidad en relación al señor Juan Carlos Cortés Carcelén, lo mínimo debía haber sido por lo menos una nota pequeña en los medios de comunicación, pero no salió absolutamente nada. Hemos tenido que seguir bregando por que esto sea puesto en conocimiento de la ciudadanía. Y finalmente esto tuvo eco a través de los medios de comunicación de la prensa no alineada, y felizmente ha sido tomado con bastante interés patriótico por su bancada y de manera especial por usted, que ahora ha presentado esta denuncia que era ya necesaria, porque quienes se presentan como los abanderados de la moral, como los luchadores anticorrupción, como los dechados de las virtudes non plus ultra de la ética, en realidad son los más corruptos personajes que le han hecho mucho daño al Perú. La corrupción, almirante, tiene muchos disfraces, pero el disfraz favorito de la corrupción es vestirse de luchadores anticorrupción. Pues ahora hay que quitarles ese disfraz para que puedan ser apreciados en su desnudez putrefacta, si me permite la expresión, por todos los peruanos, para que nunca más se dejen engañar. Vamos a avanzar así poco a poco con cosas concretas, como dije, para poder lograr limpiar esta Junta Nacional de Justicia que no tiene nada de justicia. Y tenemos que corregirla y que la población sepa que el Congreso hace lo que tiene que hacer como corresponde y no estamos haciendo exageraciones ni persecuciones de ningún tipo, sino poniendo en evidencia las faltas que están cometiendo funcionarios del Estado, que están para otra cosa, no están para llenarse los bolsillos de plata, ni para decir mentiras, ni para hacer lo que le da la gana, sino para cumplir con la Constitución. Así que vamos a seguir trabajando, vamos a molestarlo posiblemente más adelante para hacer otro análisis sobre otros puntos de interés para la población, para que pueda entenderlo. Ha habido mucha desinformación este fin de semana hacia la población en general, que la población está confundida. Los medios de comunicación han empleado una estrategia
pagada seguramente por la Junta Nacional de Justicia o incentivada por ellos, de defensa absoluta, que no tiene el menor viso de realidad para la gente que conoce el tema, pero sin embargo lo dicen con la mayor frescura. Entonces, esto creo que debemos ir cambiándolo poco a poco y que se sepa que la población y la ciudadanía corrige cuando los medios se equivocan. Sí, si me Bueno, permite sí. dos cosas finales, por favor, que creo que son sumamente necesarias. Primero, los medios de comunicación de la prensa masiva, estoy hablando del Canal 4, estoy hablando del Canal N, estoy hablando de la prensa concentrada del comercio, que tiene el 81-83% de los medios de comunicación bajo la propiedad de un solo dueño. Cuando se tiene la concentración de los medios de comunicación, no se tiene pluralidad informativa, se tiene el control y el dominio de la desinformación en base a intereses inconfesables. Y hay que recordar que los propietarios del diario El Comercio, del grupo El Comercio y todos sus diarios satélites, incluidos América Televisión y Canal N, y que tienen como socio al señor Gustavo Mome Seminario, son integrantes de la familia Miro Quesada, ¿no? Los dueños, me estoy refiriendo, y dentro de ellos el señor José Alejandro Graña Miro Quesada, dueño de GIM, que es la empresa constructora que fue la aliada principal, juntamente con la empresa CIM Vizcarra, del señor Martín Vizcarra. Dentro del Club de la Construcción fueron los socios principales de Odebrecht y que se encargaron de llevar adelante todos los procesos de corrupción que hemos conocido y que han sido cometidos por Odebrecht. De manera que entonces estos señores, Miro Quesada, utilizan sus medios de comunicación no para informar, sino más bien para distorsionar la información y generar lo que nosotros en derecho conocemos con el nombre de criminología mediática, o conocido también con el nombre de juicios paralelos, que consiste en utilizar los medios de comunicación moldeando, dándole forma a los hechos para presentarlos ante la ciudadanía de una manera tal que luego los peruanos queden impactados con la información que se presenta, aunque esta información sea falsa o distorsionada. La potencia que tiene la televisión, Almirante, es realmente increíble. La gente tiene la plena seguridad de que si algo se dice en televisión es porque es verdadero. Y si esto se machaca día tras día, tras día y tras día, esto entra directamente a la conciencia de la persona y entonces se instala en el imaginario individual y luego en el imaginario colectivo como una verdad absoluta. Entonces, el uso de los medios de comunicación para, en primer lugar, tapar los actos de corrupción de quienes son los dueños de esos medios de comunicación y que están vinculados a Odebrecht, por un lado, y apoyar políticamente a quienes van a garantizar la impunidad, me estoy refiriendo a Martín Vizcarra, y luego a los operadores jurídicos a través de las instituciones tutelares como la Fiscalía, donde encontramos a los falsos fiscales héroes, José Domingo Pérez, Rafael Vela, que se han encargado de hacer persecuciones políticas gracias al aparataje justamente de estos medios de comunicación vinculados a Odebrecht, donde se encuentra toda la maquinaria necesaria para poder llevar a cabo el trabajo que esta gente ha estado realizando. Por eso los encumbraron y los convirtieron en una suerte de fiscales héroes, y el día de hoy estamos verificando en los hechos no solamente su incompetencia, sino también lo que podría ser su participación criminal en actos de corrupción e incluso la comisión de delitos, ya no solamente de corrupción, sino hasta de homicidio. Me estoy refiriendo al caso del cerco al presidente Alan García. Entonces, a través de este diálogo, yo quiero dirigirme a todas las personas que nos están siguiendo en este momento para sugerirles que no vean televisión. En todo caso,
si van a ver televisión, pues que tomen las informaciones con mucha precaución y pinza, porque estas informaciones provienen de medios de comunicación que tienen ese vínculo con la corrupción y lógicamente tienen la capacidad y la potencia psicológica para subvertir la realidad, transformarla y presentarla de una manera inversa para manipular la conciencia de la gente. Eso por un lado. Y en segundo lugar, y para terminar, cuando se habla desde la desinformación sobre lo que implica la institucionalidad en el país, se presenta una idea según la cual la institucionalidad está representada por determinados personajes a los que se convierte prácticamente en gente intocable, de manera que si es que se llega a apartar a esas personas, la institucionalidad se derrumba. Bueno, eso no es cierto. Eso es parte precisamente de la desinformación que nos presentan estos medios de comunicación de la prensa masiva. ¿Qué cosa es institucionalidad? La palabra institucionalidad implica, desde el punto de vista de la ciencia política y el derecho constitucional, en la condición intrínseca, ineluctable e inextricablemente unida al sistema de gobierno democrático. Dicho de otra manera, no existe democracia sin institucionalidad. Porque en términos modernos, y aquí voy a apelar a la doctrina de uno de los más connotados y reconocidos filósofos de la política del mundo contemporáneo, el profesor italiano Giovanni Sartori, que falleció hace unos ya 8 años aproximadamente, uno de los grandes de la filosofía política y de la ciencia política. Cuando definía la democracia, decía que la democracia es el gobierno de las instituciones. Fíjese usted ese concepto, el gobierno de las instituciones. Etimológicamente es cierto que la palabra democracia significa el gobierno del pueblo, es decir, el demos kratos. Pero ese concepto es un concepto de la vieja democracia griega de hace más de 2000 años, de la era dorada de Cicerón del siglo V. Pero el día de hoy ya no podría tener ese significado etimológico, porque la población, el pueblo, puede obtener un gobierno en la medida en la cual la sociedad se erija en instituciones que sirvan como fajas de transmisión entre el pueblo y el aparato estatal, que tiene una misión única y fundamental y que está señalada en el artículo 1 de la Constitución. Si nos preguntáramos ¿para qué existe el Estado?, la respuesta está en el artículo 1. Para defender a la persona y a su dignidad. Para eso existe el Estado. ¿Y eso cómo se logra? A través de las instituciones. Pero ojo, pestaña y ceja. Para que pueda existir institucionalidad sobre la base de las instituciones, lo que se necesita son objetivos nacionales. De manera que entonces todas las instituciones que soportan el peso específico del Estado en un sistema democrático y que conecta el aparato estatal con el pueblo, necesitan moverse al unísono, moverse de consuno, porque si cada institución va a hacer lo que buenamente las personas que dirigen esa institución creen que deben hacer, entonces el aparato estatal puede ser comparado con un ciempiés cuyas patas vendrían a ser las instituciones, pero cada pata se está moviendo a cada lado. Cuando cada pata se mueve a cada lado, no se puede avanzar. Para poder avanzar, todas las patas tienen que moverse al mismo tiempo y en una dirección. Entonces, eso es lo que implica la institucionalidad, que todas las instituciones apunten a un objetivo preestablecido o varios objetivos nacionales. Ahora la pregunta es, ¿el Perú tiene objetivos nacionales?
como lo tiene, por ejemplo, Estados Unidos por los próximos 300 años, China por los próximos 1000 años, Chile, como decía Pinochet, hasta el 2080. El problema es que no tenemos objetivos nacionales. Y cuando no tenemos objetivos nacionales, entonces cada institución se convierte en un coto de poder donde la persona que gobierna esa institución hace lo que cree que debe hacer, pero no tiene conexión con las otras instituciones. Y por eso entonces se mueve de una manera y una velocidad completamente distinta al resto de las instituciones. Entonces, en ese escenario es necesario afianzar un acuerdo nacional que nos permita trazarnos objetivos nacionales con mira a los próximos por lo menos 50 años, para que todas las instituciones conformantes del Estado peruano puedan apuntar a la consecución de esos objetivos. Cuando eso suceda y todas las instituciones trabajen en esa misma línea, entonces las personas que puedan entrar y salir a gobernar esas instituciones simple y llanamente serán personas que habrán contribuido con su grano de arena, pero no se convierten en indispensables. Porque como dice esa vieja canción, que no por vieja, antigua, sino más bien clásica, y que usted recordará conmigo, al final las obras quedan, las gentes se van. Esto quiere decir en consecuencia que no importa la persona que esté dentro de la institución, lo que importa es la institución que debe seguir caminando a la consecución de los objetivos. Eso es institucionalidad, almirante. Entonces, cuando nos dicen, no toques a esta persona, porque si sacas a esta persona, la institucionalidad se quiebra, pues esa es una apología más bien de exactamente todo lo contrario a la institucionalidad. Porque cuando se presenta la idea de que si tú sacas a un fiscal y se cae todo el Ministerio Público, o si sacas a un miembro de la Junta Nacional de Justicia, se acaba la institucionalidad democrática, lo que en realidad estás diciendo es, tus instituciones no sirven y son tan endebles que dependen de una persona, y esa es una vergüenza. O sea, esta propia gente que habla de institucionalidad, en realidad dinamita la institucionalidad. Por eso tenemos que dar lecciones de verdadera institucionalidad. Y eso es lo que está haciendo el Parlamento al tratar de limpiar de todo el moho, de todo el hollín, de toda la putrefacción para poder obligar a que todas las instituciones caminen en una sola dirección. Eso sí es auténtica institucionalidad. Entonces, que la ciudadanía no se deje engañar cuando hablan de institucionalidad pensando de que eso es sinónimo de tener instituciones. No, no, no. Nosotros tenemos instituciones, sí. Ahí está el edificio del Poder Judicial, ahí está el edificio del Ministerio de Justicia, el edificio de la Junta Nacional de Justicia, pero eso no garantiza la institucionalidad. Eso lo único que nos dice es que tenemos cotos de poder en los cuales están existiendo personas que personifican a la institucionalidad, y eso es completamente imposible de admitir en un verdadero Estado de Derecho. Y eso es algo que nosotros educativamente debemos contribuir en esclarecer. Y termino. Cuando los medios de comunicación, en lugar de transmitir esta información a la ciudadanía, se encarga de deformarla, distorsionarla y presentar otra idea de lo que es institucionalidad, infringe lo que señala el artículo 14 de la Constitución Política del Perú. Como usted sabe, el artículo 14 del texto constitucional señala clara y absolutamente en su párrafo final, y cito textualmente, lo siguiente: los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural. Fíjese usted qué interesante este párrafo final del artículo 14 de la Constitución, que no cumple absolutamente ningún medio de comunicación. Y el texto es claro: los medios de comunicación deben, no pueden, sino deben, es un deber de los medios de comunicación colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural. Pero ¿qué hacen los medios de comunicación de la prensa masiva? En lugar de educar, deseducan.
en lugar de contribuir con la formación moral y cultural del país, se encargan de esparcir lo que Jean-Paul Sartre, el gran filósofo francés, decía, utilizar el arma de la estupidización, que no es otra cosa más que el adormecimiento de la conciencia, utilizando el espectro radioeléctrico que le pertenece al Estado. Yo creo que sería bueno que el Parlamento regule este párrafo final del artículo 14 de la Constitución para que de una buena vez los medios de comunicación, sin que esto signifique censura ni persecución, sin embargo, se alineen al proyecto constitucional de lo que significa construir nación, construir patria, que es definitivamente lo que ellos no están haciendo el día de hoy. Muchas gracias por tus opiniones, concurro con ellas absolutamente. Y a los medios de comunicación hay que enseñarles a comunicar. Un medio de comunicación no puede transmitir una noticia que no ha sido verificada, no puede transmitir una mentira. Y ha sucedido hace poco, como una anécdota, se lo cuento. Estábamos trabajando en un proyecto de ley para la reforma del Ministerio Público. Internamente en la bancada, nunca fue aprobado ni nunca fue comunicado a nadie, pero se filtró. Y a través de esa filtración, los medios de comunicación lo daban por hecho, pese a que yo les dije cuando sucedió esto, que eso no existía, no había sido aprobado y no se podía, y no era una opinión de nosotros oficial, y no se podía hablar de ella. Sin embargo, lo hicieron. Y hasta el fiscal de la Nación sacó un comunicado sobre algo que no existía. Así es, presentó un mensaje a la Nación, lo recuerdo. Un mensaje a la Nación. Hizo que los restos de fiscales también hicieran lo mismo. ¿De qué? ¿Contra quién se han ido? Contra el aire. O sea, eso es algo increíble, pero Nación, los medios de comunicación, si ellos hubieran verificado y contrastado la noticia, inmediatamente lo hubieran parado, ¿no? Si fueran conscientes y responsables de su labor. Pero vamos a ver qué se puede hacer. Tenemos mucho tiempo por delante y vamos a seguir con la mirada siempre de arriba y buscando corregir las cosas que nos permitan tener una democracia más sólida con el tiempo. Vamos a pasar, doctor, a las preguntas, aunque sea unas 5 o 6 preguntas de la gente que nos ha seguido que debe estar esperando. Encantado. Rubén, por favor. Bien, almirante, queremos agradecer a las más de 500 personas que en esta noche nos han seguido a través de las diferentes redes sociales, como van siguiéndonos en cada programa que venimos con este podcast Diálogo Patriota. Vamos a ir con nuestras interrogantes. Abel Bernal nos menciona, aún sigo sin entender cómo para algunos congresistas existe la falta solo para algunos miembros de la Junta. Increíble. Siguen su lucha, almirante. Carlos Cervantes. Almirante, sugerencia postear quienes no votaron a favor de la destitución del presidente de la Junta. Ahí se ve los vendidos. Sí. Bueno. En otra pregunta, Junior, ¿va a responder, almirante? ¿Podrías leer la primera que leíste? A ver, la primera pregunta, Luis. La primera. La primera dice de Abel Bernal, aún sigo sin entender cómo algunos congresistas existe la falta solo para algunos miembros de la Junta. Increíble. Siga en su lucha, almirante. Así es, eso es por lo que dije al inicio, ¿no? Ha habido dirección política de afuera hacia la bancada para que voten de la manera como han votado y no de conciencia como debería ser. Eso tiene que corregirse con el tiempo a la vez que se vaya madurando como políticos. Parece que aún no tienen esa madurez necesaria y creen que hacer política es hacer lo que le dice el jefe del partido. La otra pregunta es de Junior Medina. Los miembros de la Junta debieron ser censurados en su totalidad, no voto por voto. Doctor, por favor. Bueno, es algo que queda en la discrecionalidad del Parlamento, ¿no? Podría realizarse una determinación de conjunto o también de manera individual. La Constitución no impide ni lo uno ni lo otro, así que la decisión del Parlamento fue evaluar cada caso. Sin embargo, yo sí coincido con lo que usted ha manifestado y ante la primera, al primer comentario del ciudadano que se ha hecho presente, esto me lleva a pensar en lo siguiente. Supongamos que Pedro y Pablo
cometen un delito de robo agravado, por ejemplo. Y los dos son detenidos por la policía con las manos en la masa y son llevados ante el juez. Y el juez condena a uno y absuelve al otro. Y entonces uno se puede preguntar cómo es posible si los dos han cometido el mismo delito, han sido detenidos con las manos en la masa, ¿cómo es que el juez condena a uno y absuelve al otro? Eso no tiene lógica. Y eso es más o menos lo que ha pasado aquí en el caso de los otros miembros de la Junta. Entonces, yo creo que en esa línea, la lucha que usted está representando debe continuar. Y me llama profundamente la atención sobre todo el caso del señor José Ávila Herrera, porque más allá del tema este de la infracción del artículo 156, inciso 3 de la Constitución, queda clarísimo que después de haber sido descubierto, y por eso fue que renunció a la Junta Nacional de Justicia, como un personaje que se reunía con el ministro de Justicia, Chero, para realizar el delito de tráfico de influencias en beneficio de sus ex empleadores, una minera china en el sur del Perú, lo cual se ha constatado que surtió efectos. ¿Cómo es posible que el Parlamento no haya decidido inhabilitarlo también a este señor? Claro, algunos me dirán, es que lo que pasa es que es un tema distinto al del 156. Sí, claro, efectivamente, son temas distintos, pero en una conducta de un personaje que revela que no solamente comete infracciones a la Constitución, sino también comete delitos. Y este es una suerte de patrón de corso del comportamiento que este señor tiene. Por lo tanto, merecía la suspensión, pero sin embargo, no le dieron la inhabilitación. Curioso, realmente curioso. Y como usted decía, lamentablemente así es la política. Es inentendible cómo piensan los políticos, no los que se dicen políticos. Así es. La otra pregunta, Rubén. Otra pregunta, Luis. Carlos Dainés. Muy buena ponencia, doctor Mandujano. Nunca mejor dicho los punteros. Otra pregunta, Guerreros de la Cruz o de la Luz. Para tumbarnos a la Junta Nacional de Justicia necesitamos también dar batalla cultural, tener el apoyo de la gente. Desde el colectivo Guerreros de la Luz tiene todo nuestro apoyo Almirante Montoya y Pacheco. Bueno, se agradece. Gracias. Hilda Beltrán nos menciona, la población peruana exhorta basta de caprichos y que se vayan los inhabilitados de la Junta Nacional de Justicia. Paloma Lu nos menciona, son pocos los medios de comunicación que informan la verdad. Todos esos medios son mediocres, mienten a la población, desinforman y la gente viven engañados. Navagi, muy de acuerdo con la distinción de estos estos vendepatria, rebuscar gente muy honesta que adoran a su país y compartan con su gente. Esas son las preguntas de esta noche, almirante. Gracias, Rubén. Bueno, vamos a dar por terminado el espacio, agradeciendo al doctor Luis Pacheco Mandujano por su excelente comentarios y argumentos que nos ha dado esta noche en defensa de la democracia siempre, y a todos los que nos han seguido. Quiero agradecer la participación de todas las personas que nos han seguido esta noche y también a los que han hecho sus preguntas. Es importante para nosotros tener una realimentación de qué piensa la población sobre lo que estamos haciendo para poder tener una guía de si andamos bien o andamos mal, o hay que enseñar mejor para que nos entiendan. Son cosas que son necesarias de poner en práctica en una democracia como la que queremos fortificar, y vamos a seguir para adelante. Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación y hasta la próxima semana. Muchas gracias, almirante. Ha sido un verdadero honor y sigamos defendiendo al Perú en medio de la maleza de las mentiras y la desinformación. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo.